Damos inicio a la clase de Ciencias Naturales que corresponde al segundo parcial del segundo quimestre. Nuestra clase tiene como objetivo indagar y clasificar la materia en sustancias puras y mezclas y relacionarlas con los estados físicos de la materia. Separación de mezclas. Las mezclas son la combinación de dos o más componentes. Estos componentes que están presentes en las mezclas pueden separarse mediante diversos métodos. Cabe recalcar que los componentes que se encuentran en las mezclas conservan todas sus propiedades específicas, razón por la cual es posible separarlos por medio de diferentes técnicas. Por ejemplo, agua y sal. Si disolvemos una cucharada de sal o las que sean necesarias en un vaso con agua, nosotros al probar este líquido, esta mezcla, podemos sentir el sabor de la sal. Es decir, que la sal tiene sus propiedades específicas y se encuentran en la mezcla. La sal no desaparece. Y por esto es posible separarlas. En algunos casos es muy sencillo, en otros se utiliza diversos métodos especiales. Bien, como recordarán, existen mezclas homogéneas y heterogéneas. Vamos a ver cómo se da la separación en una mezcla homogénea. La técnica que más se emplea para separar componentes en una mezcla homogénea es la evaporación. Se usa para aislar por medio del calentamiento un sólido disuelto en un líquido, como podemos observar en la gráfica. Tenemos aquí una solución salina, es decir, una mezcla de agua con sal. Si nosotros esta sustancia, esta mezcla, la sometemos a altas temperaturas, es decir, al calor, vamos a obtener la separación de estos dos componentes. El agua va a pasar de estado sólido a estado gaseoso, es decir, se va a evaporar y lo que va a quedar en el fondo del recipiente son los cristales, en este caso de la sal. Conozcamos cómo se da la separación en una mezcla heterogénea. Existen diversas técnicas para poder separar mezclas heterogéneas. Entre ellas tenemos la filtración, el tamizado, la decantación y separación por magnetismo. La filtración se usa para separar, por medio de un filtro, un sólido finamente molido que está mezclado con un líquido. Este filtro tiene pequeños poros que dejan pasar el líquido y retienen las partículas sólidas. Como por ejemplo tenemos allí una mezcla de arena y agua. Esta mezcla, al pasarla por el filtro, en este caso puede ser un papel, ¿qué es lo que sucede aquí? Gracias a esos poros diminutos, el sólido molido, que en este caso es la arena, queda en el papel filtro y solamente pasa el agua. De esta manera separamos estos dos componentes. El tamizado. El tamizado se usa para separar sólidos de sólidos. Para ello se usa una malla o sedazo que retiene las partículas sólidas más gruesas. Aquí tenemos un ejemplo, la harina. La harina suele tener residuos sólidos, por ejemplo, pequeñas piedras o incluso pequeñas bolas sólidas que se han formado de la misma harina. Si nosotros queremos separar estos dos sólidos, utilizamos la técnica del tamizado. Gracias a ese sedazo o esa malla podemos hacer la separación de estos sólidos. Tenemos la decantación. Esta técnica empleada para separar dos líquidos que no se mezclan homogéneamente se conoce como decantación. Es necesario dejar reposar la mezcla durante un tiempo para que sus componentes se separen. Lo que sucede con el agua y el aceite. Dos componentes que no se pueden mezclar de manera homogénea.
¿Qué sucede? Con la decantación dejamos reposar esta supuesta mezcla y veremos cómo se separan estos componentes. El aceite asciende a la superficie del agua y allí se mantiene. Tenemos el magnetismo, que utiliza las propiedades magnéticas de atraer objetos de metal, como el hierro, para separar mezclas de partículas sólidas. Como observamos en la imagen, aquí utilizamos un imán para poder separar esta mezcla de hierro con harina. Acercamos el imán, ya que este emite ondas magnéticas que ayudarán a atraer las limaduras de hierro y así poder separarlas de la harina. Bien, estudiantes, esas han sido las técnicas empleadas para poder separar componentes en mezclas homogéneas y heterogéneas.